Vamos a analizar el capítulo número 6 de Primera de Corintios, al cual le he puesto como título Juicio en la congregación. Como ustedes se acordarán, en el capítulo anterior, como para que tomemos en cuenta, ¿no?, lo que Pablo está haciendo, está corrigiendo en esta carta que envía a la congregación de Corintios. En el capítulo anterior estuvimos viendo que Pablo hace una denuncia de algo que ya se le había informado a él a través de esta carta. Y es el caso de un hombre que había tomado la esposa de su padre. Y él al final, después de decir, ¿por qué no han hecho juicio ustedes? ¿Por qué han permitido que este hombre siga ahí entre ustedes? En vez de estar avergonzado por esta situación, que no se escucha ni aún entre los gentiles. Al final, Pablo da una resolución a este caso y dice, saquen a ese perverso de la congregación. Y entendimos que no es un juicio que Pablo hace, que determina en este caso, porque digamos que Pablo se inventa una norma, sino que estuvimos viendo que es a través del contexto de la Torá. Todo juicio, todo lo que se haga dentro de una congregación va a ir de acuerdo al contexto de la Torá, porque nosotros nos regimos bajo esa normativa, ¿no?, legal. Entonces, Pablo, conociendo la Torá, él determina este juicio y dice a ese perverso hay que sacarlo de la congregación. No se podía hacer, como ya explicamos, como la Torá ordena, que es que estos dos sean apedreados, se han puesto a muerte, porque no podían. Estaban fuera de Judea, donde sí se debía hacer este juicio como ordena la Torá. Entonces, como no estaban dentro de Judea, para que ellos les caiga la sentencia como debía ser, con muerte, entonces Pablo dice, lo que se va a hacer es sacarlo de la congregación. Y explicamos que sacar de la congregación a alguien para un judío en el primer siglo era entender que se perdía el reino. Esa persona no iba a entrar al reino. Entonces, ese era el juicio que hizo, ¿no? Ya él quedó fuera del reino. Lo sacaron de la congregación, tanto a él como a ella. Entonces, hoy Pablo va a hacer un nuevo, digamos que les va a volver a tocar el tema del juicio, porque no están haciendo juicio como corresponde dentro de la congregación, y va a ser un poco, digamos, sarcástico a la hora de hablarle a la congregación. Vamos a iniciar con el verso 1 de este capítulo 6. Primera de Corintios 6, verso 1. ¿Osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y aquí viene, ¿no?, toda esta exposición que Pablo va a hacer en este capítulo, ¿no? Estamos viendo que hay problemas entre los mismos miembros de la congregación. Por eso dice que, digamos, ¿cómo es posible que entre ustedes haya problemas el uno contra el otro? Y que nadie juzgue esto, o sea, que nadie busque una solución, y sino que permiten que esto llegue incluso hasta los gentiles, porque ya la congregación, en vista de que no hay un orden, de que no se está juzgando estas cosas, de que los encargados, los sabios, los ancianos de la congregación, no están buscando una solución para esto, entonces la congregación no toma otra decisión más que ir a los tribunales de lo que Pablo llama los injustos, los incrédulos. O en este caso nosotros entendemos que está hablando de los paganos. Está llevando algún caso que debía solucionarse dentro de la congregación a los tribunales de los paganos. Entonces, bien, vamos a continuar leyendo, ¿ya? Dice,
Nuevamente voy a leer. ¿Osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, son indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Recordemos que cuando habla también de juzgar, dentro del contexto hebreo, dentro del contexto de la Torá, de las escrituras, también hace referencia al gobernar, ¿ya? Juzgar no siempre va a ser de hacer un juicio, sino también de gobernar. Entonces, cuando dice, y no saben que los santos han de juzgar al mundo, no solamente quiere decir que harán juicio, sino que van a gobernar. ¿Ustedes no saben que son los que van a gobernar el mundo? ¿Ustedes no saben que son los que van a decidir sobre lo que va a acontecer en el mundo? Es cuando le dice que si no saben que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo debe ser juzgado por ustedes, son indignos de juzgar cosas muy pequeñas. A ustedes que se les va a dar la herencia de las naciones, porque eso es lo que nosotros entendemos, que el pueblo de Israel va a gobernar las naciones. ¿Cómo es posible que ustedes que van a gobernar las naciones, que van a hacer juicio a las naciones, no puedan juzgar un caso tan pequeño? ¿Qué estaría pasando? No nos dice el texto, pero para que lo llame algo tan pequeño, quiere decir que ni siquiera era una norma, por ejemplo, como una transgresión de muerte, como en el caso anterior, sino algo muy pequeño, dice. Verso 3. ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y esto es bastante, digamos, fuerte o bastante grande, ¿no? Estas palabras de Pablo cuando dice que han de juzgar a los ángeles. Podríamos llegar a entender que habla de los seres que no son terrestres, ¿no? Que habla de los seres que no son terrestres. ¿Y en qué forma podríamos nosotros juzgar a estos seres? Podría ser con que nosotros lleguemos a ese cuerpo resucitado o a ese cuerpo transformado, sería la palabra, ¿no? El día que nosotros podamos acceder a esa transformación de cuerpo, quiere decir que nosotros pudimos vencer la carne, pudimos vencer todo lo que puede atar a un hombre a vivir de forma carnal como vive el mundo, ¿no? Cuando nosotros llegamos a ese nivel, entonces lo que siempre hemos creído es que vamos a tener la oportunidad a través de esta acción de juzgar a los ángeles. Y siempre entendemos que el contexto de esto de los ángeles es todo lo que nos cuentan las escrituras, ¿no? Sobre todo Génesis, cuando hablan de que los ángeles que se les revelaron al Eterno y cosas así, ¿no? No todos van a coincidir en esto mismo, no todos van a coincidir, pero sabemos que siempre ha habido estos avistamientos, han habido contactos, no solamente en el pueblo de Israel, sino también entre las naciones, ¿no? Siempre han habido seres que han bajado, que se han acercado a los humanos y los humanos los han convertido en dioses. Eso hay en todas las culturas. Todas las culturas han graficado en piedras a estos seres que vienen del espacio. Entonces se puede entender eso, ¿no? Que cuando dice Pablo que si no saben que también van a juzgar a los ángeles, es que vamos a hacer un juicio a través de nuestra obediencia, a través de que por poder guardar la Torá, por poder someternos al mandato del Eterno, vamos a recibir un cuerpo transformado, que es lo que habla al final de este capítulo. No me quiero adelantar, pero al final de este capítulo, Pablo también habla lo referente a la resurrección. Bien, entonces dice, ¿no? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tienen juicios sobre cosas de esta vida, ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Es decir, ustedes saben que si hay que hacer un juicio, no van a poner a alguien que recién está aprendiendo a juzgar. Saben muy bien eso, ¿no? A quién tienen que acudir son a los ancianos. Por eso vemos esta forma sarcástica en que Pablo les está hablando, ¿no? Para avergonzarlo, les digo, por eso dice, para que ustedes tengan un poco de vergüenza, les estoy diciendo todo esto. Pues que no hay entre ustedes sabios
ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos. Aquí vamos a ver unos comentarios que yo les puse en la pantalla y ustedes pueden ver sobre el verso 1, ¿no? Dice, ¿quién juzga una causa ante los jueces de los gentiles y ante los tribunales, aunque sus juicios sean como los de los israelitas? Es un impío. Para un judío, para la mente de un judío, en el primer siglo, alguien que llevara un caso a los tribunales de los impíos era considerado de la misma forma, como un impío. Y esto que les estoy leyendo es lo que está en el Talmud Sanedrín. En el Talmud Sanedrín, según el contexto o la cultura o el entendimiento que tienen los judíos sobre llevar un caso afuera a los tribunales de las naciones, esta persona es considerada como un impío. ¿A qué va todo esto? Que Pablo, entendiendo esto mismo, Pablo siendo un judío, siendo alguien que sabe que lo que tiene que ver con el pueblo se tiene que juzgar con las autoridades del pueblo, de la misma forma le habla a los corintios. Ustedes saben que hay ancianos, que hay sabios, incluso pregunta, ¿acaso no hay sabios entre ustedes que puedan juzgar? Es porque ellos entendían que no es algo propio del pueblo de Israel llevar un caso a tribunales que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. Cosas que se deben solucionar dentro del pueblo. Entonces ahí yo les traje ese pequeño texto que está en el Talmud Sanedrín. Dice, incluso consideraban tal acción tan mala como profanar el nombre de Dios. Así es para los judíos, ¿no? Que alguien llevara un caso afuera a los gentiles era como profanar el nombre del Eterno. Y vamos a entender por qué, ¿ya? ¿Por qué era considerado de esta forma? Déjenme ver si tal vez en la siguiente diapositiva les puse. A ver. Bien, ya, les voy a explicar, ¿ya? Creo que sí la puse en la siguiente diapositiva. Cuando en el contexto griego en los tribunales, cuando alguien iba a un juicio a los tribunales, las personas que iban a presentarse a este juicio debían jurar por sus dioses. Igual como en algún momento también podemos ver en la Torá que cuando alguien va a un juicio, tienen que jurar por el Dios de Israel. De la misma forma, cuando ellos van a los tribunales en este caso vamos a hablar de Corinto, ellos tenían que jurar por sus dioses. Y por eso es que a Pablo y a cualquier judío del primer siglo, esto era algo que no se podía hacer, porque tenemos un Dios, tenemos un Elohim, y nosotros debemos hacer según la norma que Él nos ha dado, y que dentro de la norma también están estas leyes. Entonces, por eso es que para Pablo está haciendo esta corrección de algo que está aconteciendo en Corintios, le dice cómo van a llevar un caso afuera ante los incrédulos. Porque no solamente es que yo voy ante un juez y él va a decidir el tema, va a tomar una decisión sobre el pleito, sino que nosotros tenemos que jurar, perdón, delante de los dioses que están en esa sala, que voy a decir la verdad, como actualmente se hace, ¿no? Actualmente en los juzgados se presenta una Biblia, ¿no? Y ponen la mano en la Biblia y dice, jura por Dios que vas a decir la verdad y toda la verdad. Así mismo, tenían que jurar por sus dioses. Entonces, no era un caso tan simple, digamos, ¿no? Era un caso bastante grave porque tenían que jurar por dioses que no son del pueblo de Israel. Bien. También traje un pequeño comentario del verso 5, ¿no? Cuando dice, para avergonzarlos, les digo, pues, que no hay entre ustedes sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Ahí yo les subrayé la palabra sabio. Y lo que yo les quiero explicar es que Pablo probablemente alude al título Shaham, que sería en hebreo, ¿no? Que es un hombre sabio que podría actuar como juez o como árbitro en disputas comunitarias. Dentro de las comunidades judías existía alguien que tenía este nombramiento de Shaham. Y este formaba parte de los jueces, ¿no?
de los que iban a tomar decisiones sobre algún pleito que había dentro de las comunidades. Incluso formaba parte también del Sanedrín. Entonces, por eso es que Pablo dice, entendiendo de que son una congregación del pueblo de Israel que conocen las normas de la Torá y que conocen el ordenamiento de cómo se debe llevar una congregación, les dice, ¿es acaso que en la congregación no hay sabios, o no hay, en este caso podríamos llamarlo shaham, que puedan hacer juicio, que puedan resolver estas discusiones, estos pleitos? Y continuamos leyendo en el verso 7. Bien, aquí yo les traje un pequeño comentario crítico de la Biblia de Cambridge, y lo que les quiero leer es lo que está ahí señalado en azul. Dice: además del escándalo de tal procedimiento, al exponer sus diferencias internas a los ojos de los paganos, había ciertas fórmulas que debían seguirse en los tribunales paganos, como los conjuros de deidades paganas que los involucrarían en prácticas idolátricas. Ya, esto es un comentario que se encuentra dentro de esta escritura que ustedes ven ahí, Lectures on Christ History, que es un comentario crítico de esta persona llamada John Bloom, que es un erudito teólogo inglés. Y ahí yo les puse más abajo, ¿no? En los tribunales greco-romanos era común que los procedimientos incluyeran invocaciones a dioses paganos como Zeus, Hermes o Apolo al inicio de las audiencias, juramentos religiosos que apelaban a deidades como garantía de veracidad y rituales de purificación o bendición que implicaban elementos idolátricos. Entonces no era un caso tan sencillo como decir, quiero que tú nos ayudes a resolver esto. Conllevaba a que el pueblo tenía que hacer juramento ante los dioses y tenían que incluso invocarlos, ¿no? Bien, vamos al verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta en ustedes que tengan pleito entre ustedes mismos. Ahí ustedes pueden ver que yo le puse en rojito la palabra entre, porque no se encuentra en el griego, ¿no? Así que, por cierto, es ya una falta en ustedes que tengan pleito ustedes mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. O sea, ni siquiera están actuando que no deberían hacerlo con la gente de afuera, sino con sus propios hermanos. Era un tema bastante, digamos, fuerte lo que estaba aconteciendo en la congregación. A pesar de que no se explique quién estaba pasando por esto, Pablo ya nos está dando aquí una pista de qué es lo que estaba pasando. Dice que estaban agraviando a alguien y que estaban defraudando a alguien. A pesar de que es una falta bastante grave que un hermano defraude a alguien o agrave a alguien, Pablo, ¿qué dice? ¿Por qué mejor no sufres el agravio? ¿Por qué mejor no sufres que te hayan defraudado? ¿Por qué Pablo toma la decisión de recomendar, de no juzgar a alguien por algo así? O decirle a alguien, si tú estás sufriendo esto, si alguien te está agraviando, si tú piensas que este hermano te ha defraudado, ¿por qué mejor no lo sufres en silencio? Que es lo que está enseñando. No se lo inventa Pablo, lo enseña Yeshua, ¿verdad? Sabemos que Yeshua lo enseña, que hay que poder sufrir el agravio. Si nos toca sufrir el agravio, dice Yeshua, si tu hermano te da una cachetada, te da un bofetón con la otra mejilla. Esa es la enseñanza de Yeshua y es la enseñanza que Pablo nos está dando, de sufrir el agravio. ¿Por qué? Porque también dice Yeshua, juicio con misericordia al que juzga con misericordia, al que actúa con misericordia. Entonces, la misma enseñanza está enseñando Pablo a los corintios, ¿no? Es bastante fuerte, digamos, que para alguien, para una persona sufrir algo así por un hermano, porque somos hermanos, porque nos sentamos aquí en las mesas cada Shabbat, porque compartimos, porque nos damos un abrazo, porque danzamos juntos, porque oramos al Eterno juntos, y que un hermano se porte así con otro es duro, es difícil, y es incluso hasta lícito uno llevarlo a juicio.
Pero ¿qué nos enseña Yeshua y qué nos enseña Pablo? Es mejor sufrir el agravio. ¿Por qué? Porque es el Eterno el que juzga. Dice la Torá, mi es la venganza. Entonces, si algo de esto pasa, que un hermano le agreda, que un hermano le cometa un defraude a otro hermano, el Eterno es el que se encarga de hacer juicio, es el Eterno. Usted deje, como en algún momento, por ciertas situaciones que habían pasado, el hermano dice, yo no me voy a defender, el hermano Marcio. Y es verdad, sabemos que el Eterno es el que defiende. Él es el que aclara las cosas y nosotros simplemente lo dejamos en sus manos. Entonces vemos, esta enseñanza es fantástica que Pablo nos da y que no solamente debe quedar en lo que leemos, ¿no? En este momento, sino más bien llevarlo a que esta palabra funcione en nosotros, ¿no? Nosotros, si en algún momento tenemos que sufrir el agravio de algún hermano, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer no solamente porque Pablo nos está recomendando que lo hagamos, sino que nosotros somos discípulos de Yeshua. Y como discípulos de Yeshua, estamos nosotros ordenados a hacer lo que Él nos ha enseñado. Bien, dice en el verso 8, pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Yahweh? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Yahweh. Entonces, veamos estas palabras, ¿no? Que Pablo dice, inicia diciendo, no saben que los injustos no heredarán el reino. Y está hablando primero de los que cometen agravios, que es algo grave, ¿no? Que es algo grave que un hermano haga eso con otro. Sin embargo, el juicio es el eterno, pero cuando llama a alguien injusto, quiere decir que es alguien que no está practicando la justicia. Y si no está practicando la justicia, se va a perder el reino. Va a perder la oportunidad de entrar al reino. Y bueno, de aquí en adelante Pablo empieza a mencionar estas listas de pecados que no te van a llevar al reino. No sé si es que lo está identificando igual a que un hermano cometa un agravio o un defraude, pero está mencionando una lista de pecados que no te va a hacer entrar al reino y lo pone, digamos que en la misma enseñanza donde está hablando de un hermano que comete un agravio o un defraude. Entonces dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni a los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Yahweh. Y estos eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del amo Yeshua y por el Espíritu de nuestro Elohim. ¿Qué tan grave, ¿no? O digamos, qué tan fuerte tuvo que haber sido para los corintios haber cambiado este estilo de vida? Porque le dice, ustedes eran todo esto que yo estoy mencionando. Algunos de ustedes eran todo esto lo que yo estoy mencionando, fornicarios, idólatras. Esto no era algo como que algo, digamos, muy extraño para ellos, porque el ser fornicario, idólatra, van de la mano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que ellos se acercaban a los templos de los dioses, entre ellos Afrodita, y para rendir un servicio, perdón, para llevar una ofrenda a los dioses, ellos tenían que acostarse con las sacerdotisas. Entonces, no solamente fornicaban en este caso, con las prostitutas sagradas, sino que también cometían idolatría. Entonces dice, ustedes eran algunos de ellos, incluso habla de afeminados, ni a los que se echan con varones. Aquí estas dos palabras vienen siendo lo mismo. ¿Por qué se hace digamos que una separación? No lo entiendo, pero yo en el griego por lo menos no leo
los que se echan con varones, sino que más bien termina hasta donde dice afeminados. Y afeminados, por ejemplo, ahí yo les traje en el cuadro de al lado, yo les traje un pequeño comentario, dice, afeminados, que en griego es malakos, dice lo siguiente, de afinidad incierta, suave, es decir, fino. En sentido figurado, catamita, afeminado, suave. ¿Y qué es un catamita? Catamita proviene del latín catamitus, que a su vez deriva del estruco catamite, una forma del nombre griego Ganamides, el joven amante de Zeus en la mitología griega. Es como que si nosotros utilicemos el término, este término sodomita, ¿no? Sodomita, o sodomismo. Entonces, dice, el joven amante de Zeus en la mitología griega. En Roma, un catamita era un muchacho puber que actuaba como compañero íntimo pasivo de un hombre adulto, generalmente en relaciones pederásticas. Entonces, vemos que esta palabra afeminado, que muchos críticos textuales dicen, no, es que Pablo no hablaba de los homosexuales, porque no dice ahí claramente que es homosexual, sino que afeminado significa algo suave, una persona que tal vez no es muy brusca, y le tratan de buscar, digamos, una interpretación a la palabra, pero si veamos a la raíz de la palabra, como les enseñé, sí hace referencia a un hombre que se echa con otro hombre. Entonces, ahí es cuando en algún momento dice el hermano Marcelo, o Manuel creo que también en algún momento ha dicho, la crítica textual no siempre va a decir las cosas como son, más bien hay que tratar de enseñar desde un concepto más real, porque no se trata de defender o no defender a ciertos grupos, sino más bien lo que dice el texto, ¿no? Entonces, cuando Pablo habla de afeminados, está hablando específicamente de hombres que se echan con otros hombres. Y yo creo que les traje aquí unas evidencias patrísticas sobre este verso, ¿no? De 1 Corintios 6, 9. En este caso vamos a hablar lo que dice en la epístola de Filipenses, que es la epístola que escribe Policarpo, Policarpo del siglo I. Él menciona prácticamente lo mismo que dice en 1 Corintios 6, 9. Yo le traje este pequeño fragmento, dice, porque es bueno que se aparten de las lujurias del mundo. Le está hablando a los filipenses, ¿no? Policarpo escribe una epístola a los filipenses. Porque es bueno que se aparten de las lujurias del mundo, ya que toda lujuria lucha contra el espíritu. Y ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se abusan de la humanidad heredarán el reino de Dios. Citando en este caso lo que dice 1 Corintios 6, 9, dice, ni tampoco quienes hacen cosas inconstantes e impropias. Entonces, vemos que al menos el texto de 1 Corintios 6, para el tiempo de Policarpo, estamos hablando a finales del siglo I e inicios del siglo II, era conocido el texto. Y menciona la misma palabra, afeminado. No la omite, a eso es lo que yo quería llegar. Que toca 1 Corintios 6, 9 y no omite la palabra afeminado, sino que lo dice tal cual. Ahora, el siguiente comentario es de Ireneo, de Lyon, y él dice lo siguiente. Así como entonces perecieron los injustos, los idólatras y los fornicarios, así también sucede ahora. Pues tanto el Señor declara que tales personas son enviadas al fuego eterno, como el apóstol dice, hablando de Pablo. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os enseñéis, no se engañéis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cita prácticamente el mismo texto de 1 Corintios 6. Entonces, estamos viendo que en las evidencias de los padres de la iglesia, de la literatura de los padres de la iglesia, ellos conociendo el texto de Pablo, lo citan y no lo cambian, sino que le dejan la palabra afeminado tal cual. ¿Por qué? Porque la palabra era muy común, era de conocimiento
digamos, común, ¿qué significaba? Ya, ahora si es que desde la crítica textual se le quiere dar un entendimiento, digamos que más neutro, como para no ir en contra de ciertos grupos, ya es cuestión de ellos. Pero si hay que hacer una buena crítica textual, hay que hacerlo desde su origen, ¿no? Conocer el contexto cultural, histórico de lo que significaba la palabra en el siglo I, y en este caso el Corinto, ¿no? Bien, estamos viendo el tiempo, ¿no? Sí. Vamos al verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo en el texto de al lado, yo les puse también un comentario sobre este texto, ¿no? Más bien es como una traducción de lo que sería, se podría leer, digamos, de una mejor manera según el griego, ¿no? Dice, existe un juego de palabras entre estas palabras, que sería exousisteso, tesomai, un poquito complicada la palabra, ¿no? Exousiastesomai. Dice que difícilmente puede transmitirse con precisión al lector español. Siempre estas palabras, digamos en la Biblia, nosotros vamos a ver una traducción como a nuestro idioma, como a nuestra cultura, pero a veces son bastante difíciles poderlas traducir. Y es lo que nos dice el comentario, ¿no? La forma más aproximada sería, todas las cosas están en mi poder, pero yo no seré sometido al poder de ninguna. Yo tengo en mis manos la decisión de poder hacer algo, pero yo, si veo que eso no es bueno para mí, no me voy a someter a eso. ¿Ya? Eso es lo que en algún momento se enseñan como no dejarse dominar del hombre animal. Bien, dice en el verso 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Estamos viendo que Pablo está hablando del tema de quiénes heredarán, o en este caso, quiénes no van a heredar el reino. Y no está hablando del mismo tema. No está diciendo, si ustedes quieren, practiquen esto. No, está diciendo que aunque algo en la Torá no me dice que es un pecado, que eso es lo que debemos entender, aunque en la Torá algo no me restringe de que es un pecado, nosotros no podemos decir, lo voy a hacer porque no es un pecado. Ya. Ya, si algo en la Torah me restringe, no me da una restricción a mí de hacer eso, yo no voy a hacerlo porque no me restringe, sino que yo tengo que analizar si eso es bueno o no para mí. Como siempre hemos enseñado en el tema del vino, ¿ya? En la Torah no me prohíbe el tomar vino, pero sí dice la Torah que no sea dado al vino. En este caso las escrituras dice, no dador al vino, o dice que no permitas que el vino te haga pecar contra un hermano. Entonces, cuando ya la Torá, a pesar de que no hay una restricción, en este caso el tomar, no podemos ser personas dadas al vino, no podemos ser personas que, porque no me prohíbe la Torá, vamos a vivir la fiesta, ¿no? Entonces, eso es lo que Pablo más o menos está enseñando y lo que va a enseñar más adelante, porque no es que estas palabras Pablo las enseña para el contexto de 1 Corintios 6. Va a hablar más adelante y en este mismo capítulo sobre los sacrificios a dioses, ¿no? Los sacrificados a ídolos. Y ya vemos que inicia con este contexto. Entonces, por eso dice, no todo me es lícito, no todo me es, vamos a leerlo, para no equivocarme. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En este caso, de algo que sabemos que no me va a llevar a vivir de una forma como el Eterno desea que viva. Dice en el verso 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro destruirá el ojín. Cuando en algún momento yo les expliqué que cuando habla de viandas no está hablando de un plato, sino que está hablando sobre los sacrificios. Cuando en el contexto de las escrituras nosotros leemos vianda, que lo pronuncia, si no estoy mal, solo es Pablo.
Pablo enseña el tema de las viandas. No está hablando de un plato, de un recipiente, está hablando estrictamente de las carnes. Está hablando de las carnes que en su contexto se conoce que eran carnes sacrificadas a los ídolos. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. O sea, somos dados a comerlo. Pero tanto el uno como la otra la destruirá Elohim. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Es decir, esto lo vamos a entender más adelante, ¿no? Lo vamos a entender en los siguientes capítulos cuando él enseña acerca de los sacrificios a los ídolos. Porque él en algún momento va a decir, un ídolo no es nada. Ya, puede ser que en algún momento no haya que comer, y yo a veces me restringo de ciertas carnes, que es lo que él les enseñaba, me restringo de ciertas carnes porque sé que en esta ciudad se hace sacrificio a los dioses y yo no sé si esa carne ya está sacrificada a los dioses, pero no hay más que comer. Entonces ya en un momento Pablo dice, pero ningún Dios es nada. O sea, delante del Eterno, ningún Dios es nada. Entonces, bajo ese mismo contexto es lo que Pablo está enseñando, dice, en este momento, ¿no? Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como lo otro destruirá Elohim. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Puede ser que en algún momento eh, no hayas tenido nada más que comer y te haya tocado comer lo que tú te has restringido toda la vida porque crees que te va a hacer daño. A pesar que en algún momento vamos a ser destruido el cuerpo, nos va a ser destruido el cuerpo. Pero dice, pero el cuerpo no es para fornicación. Aquí sí es enfático en el cielo. Lo que para ustedes era muy común antes, ir a los templos paganos y fornicar con las sacerdotisas, dice, esto tienen que entender, el cuerpo no es para fornicación, sino para Yahweh. O sea, ni sus cuerpos son de ustedes mismos, es para el Eterno. Y el Eterno para el cuerpo. Y Yahweh, que levantó al Adón, hablando de Yeshua, también a nosotros nos levantará con su poder. Y aquí está hablando exactamente de qué? De la resurrección, ¿verdad? Y Yahweh que levantó al Adón, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros del Mesías? Quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Ustedes saben cuál es el contexto de esto, ¿verdad? Ustedes saben que el contexto de no unirse con las, en este caso Pablo le llama las rameras, que sabemos que eran las sacerdotisas de los templos paganos, es porque, por lo que dice en Génesis, ¿no? Cuando en Génesis dice que el hombre cuando se une con una mujer es una sola carne, ¿ya? Entonces, bajo ese mismo contexto, dentro del pueblo de Israel, una unión entre un hombre y una mujer era un casamiento, era un simbolismo de formar una familia. Entonces, si ustedes se van a dedicar, dice a los Corintios, a la fornicación, ustedes se están atando a las rameras. Y ustedes tienen que entender, que es lo que está explicando Pablo, ustedes tienen que entender que sus cuerpos no son de ustedes, que ustedes son parte del cuerpo del Mesías y no pueden decir, yo voy a dar este miembro para la fornicación. ¿Por qué? Porque ustedes están dando lo que está consagrado para el Mesías a la fornicación. Están cometiendo una destrucción para ustedes mismos. Entonces, es lo que podríamos, digamos, entender de las palabras que Pablo está refiriendo en este momento acerca de la fornicación. Dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros del Mesías? Quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Otras traducciones dice que Yahweh no lo quiera. Verso 16. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, refiriéndose a Génesis 2, ¿no? Los dos serán una sola carne. Pero el que se une a Yahweh, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo, contra su propio cuerpo peca. Vuelvo y repito, Pablo es enfático
y vemos que a cada momento está hablando sobre la fornicación porque era algo muy común para ellos. Era muy común tanto para la cultura griega como para la cultura romana. Era muy común la fornicación. Por eso es que Pablo insiste en hablar de la fornicación en este capítulo y sugiriendo en este caso, porque tampoco es que nadie los va a controlar a los hermanos, ¿no? Nadie va a controlar la congregación a tal punto de ver a dónde va, a dónde entra, no. Pero les está diciendo, ustedes tienen que ser conscientes de que sus cuerpos están consagrados para el Eterno. No pueden ser, digamos, dar sus cuerpos o dar el cuerpo del Mesías para un pecado tan grave como es la fornicación, que ya lo dijo en los versos anteriores, que los que fornican no van a entrar al reino. ¿Ya? Entonces dice, no, nuevamente vuelvo a leer el verso 16. Dice, o no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une a Yahweh, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando habla de cualquier otro pecado, no está hablando de un pecado de muerte, por si acaso. Ustedes saben que hablando de cualquier otro pecado, podríamos llegar a entender en el mismo contexto de lo que va a explicar más adelante acerca de las viandas. Ya. Puede ser que ya no hubo nada más que comer, ya no tomen en cuenta eso. No están comiendo lo que Levítico 11 o Deuteronomio 14 les está prohibiendo que no puedan comer. Eso no están comiendo. Si comen eso, sí preocúpense, porque ya es una ley que está ordenada en la Torá. Pero por lo demás dice, ningún Dios es delante del Eterno, ¿no? Bajo ese contexto podemos entender estas palabras. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Yahweh, y que no son de ustedes, porque han sido comprados por precio? Glorifiquen, pues, a Yahweh en sus cuerpos y en su espíritu, los cuales son de Yahweh. Entonces, esta es una enseñanza espectacular que hace Pablo en referencia no solamente en enseñar al pueblo, en este caso los corintios, en no seguir las mismas prácticas de las cuales dicen, ustedes fueron todo eso, pero ya fueron lavados, ustedes ya fueron purificados, sino que ahora les dice, además de ser lavados y purificados, que ustedes ya abandonaron esta vieja vida, tienen que tomar en cuenta que ustedes, sus cuerpos no son de ustedes, están consagrados para el Eterno. Y si ustedes quieren entrar al reino, no sigan fornicando, es lo que les está diciendo. O no forniquen, dejen estas viejas prácticas porque eso no los va a llevar al reino. Entonces, de esta forma podemos entender este capítulo 6, que como digo, vamos, todo es, hasta que terminemos el capítulo, todo va a ir en una misma línea, ¿no? Pero poco a poco vamos a ir analizando los siguientes capítulos en los siguientes Shabbat. Entonces aquí he culminado, yo le doy paso a